gloria, toda honra. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu paz, por la libertad que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Mira al hermano Luis que trae la clase de hoy. Mira a nuestra hermana Elvia con los niños. Mira a nuestra hermana Marangeli con los jóvenes. Padre, que esto sea un cielo chiquito. Glorifícate en una forma especial, Dios. Que no haya cansancio en medio de cada uno de los maestros, de los predicadores, de los que están en los medios, de los sugieres, de cada una de las personas que están ayudando en esta liturgia. Glorifícate, Señor. Y si alguien, Padre amado, viene cansado, abatido, confundido, que seas tú dándole fuerzas para que prosigan hacia adelante. Todo esto te lo suplicamos, te lo pedimos, te lo imploramos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos listos para adorar?
Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Tú eres nuestro Yahweh, Señor, el Rey de gloria, poderoso eres tú, mi Dios. A ti es toda gloria y honra, Padre amado, Señor Jesús. Padre, y en esta noche, Señor, hemos llegado aquí para glorificarte, para exaltarte, Señor, y para recibir más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, Padre amado, para recibir aquello que van a estar depositando hoy, Señor Jesús. Ese conocimiento tuyo que es la palabra, Señor, que es vida, Padre eterno, Señor. Bendice, Señor, al predicador, Señor Jesús. Pase incienso, Señor, sobre sus labios, Padre eterno. Que seas tú, Señor, llenándonos cada día, cada momento, Señor. Padre, y de igual forma te presentamos, Señor, lo que son los diezmos y las ofrendas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos provees, Señor Jesús. Padre, que podamos venir con gozo, con júbilo a depositarlo, Señor Jesús. Padre, en tus manos ponemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosa demanda Jehová, y esa buscaré, estar yo en su casa por siempre y contemplar
un final de película. Gloria al Señor. Si queda algún joven acá en medio de nosotros, ya ellos salieron al salón. Los niños salen con nuestra hermana Diana. Miren, el hermano Michael, su papá murió. Lo van a estar velando en San Sebastián, un poquito duro. Y nuestra hermana Zoraida la van a velar el domingo, creo que después de las 2 de la tarde. Y el sepelio va a ser el lunes. Aquellos hermanos que el domingo después del culto quieran pasar hasta allá, pues están allí, comparten no conocemos a sus hijos y no conocemos otros familiares de ella. Solamente Fela, que no sé qué es lo que queda de ella, y nuestra hermana Santa, pero nuestra hermana Santa está en los Estados Unidos. Pero vamos allí, ¿verdad? Y compartimos un ratito porque nuestra hermana estuvo con nosotros un tiempito. Y le damos gloria y honra al Señor porque sabemos que tiene que estar descansando en el jardín del Señor. Le damos gracias a los muchachos de Mekadesh por este tiempo tan glorioso. Mire, ya la cablería del edificio, pues ya prácticamente la tenemos. Porque un hermano, el hermano Eliú Valentín nos donó una ofrenda destinada para la cablería. Vamos a estar, ¿verdad? Cuando ya sea el momento de alambrar, pues ya no tenemos problema, ya tenemos ese dinero para la gloria y para la honra del Señor. Estamos, ¿verdad?, orando a Dios, pues para el techo, para nosotros poder techar y poquito a poco, pues las puertas, los acústicos, porque aquí en los detalles es que se va el dinero. Pero poquito a poco lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? El hermano Gelo me dijo que me iba a donar los pasamanos, el de acá atrás y los dos del frente. Pues ya ahí estamos ganando. Pero si alguno en su corazón dice, pues yo voy a donar para el techo, pues mire, es formidable, a ver si le podemos dar duro y antes de 2 meses ya tenemos esto en función. ¿Ven? Ya para la próxima semana van a estar empañetando por dentro no hay ningún tipo de problema porque se va a dejar, creo que son 6 pulgadas, porque luego se va a tirar el acústico, pero por la parte de afuera se va a tomar un poquito más, tan pronto se tira el techo, porque eso lleva un alero y queremos, ¿verdad?, que el techo quede pillado, para que cuando venga un María, pues le dé trabajo sacarlo. Amén. Pues ya el hermano Luis estamos, pues vamos a recibir al hermano Luis con un fuerte aplauso. Dios les bendiga, hermanos. Esto no se debería empezar un estudio de la forma que yo lo voy a empezar, y es que me van a tener que disculpar porque las notas del resumen, yo entiendo que las puse en esta página y como ven quedó en blanco ahí abajo. No me salió, pero así que, Ashley, discúlpame, ¿verdad? Pero no tuve y no me la sé de memoria, pero sí podemos acordarnos que en la clase pasada se enfatizó mucho que es el Espíritu Santo el que obra en las cosas. Yo creo que si abuelo de pájaro, como decimos en el campo, Ashley lo mencionó como no menos de 50 veces, que es el Espíritu el que obra en todo lo que nosotros, pues, el Señor nos encamina a nosotros, y eso fue lo que pasó con estas personas que se dedicaron a empezar a evangelizar y tenían, según el estudio del jueves, tenían bien claro quién era el que estaba operando en esto, porque, hermano, es bien fácil, es un hilo bien pequeño el hacerse sentir que uno es utilizado a ser arrogante. Hay un hilo bien cortito, se corta ese hilo y ya pasamos de ser utilizados a ser arrogantes. Y eso, pues, por eso es que tenemos que encomendarnos al Espíritu Santo para que haga todas estas cosas. Esto fue, pues, en Hechos 14, y les repito, discúlpenme, se supone que hubiéramos dado un resumen para que
podamos darle continuidad a este capítulo. Entiendo por lo que veo aquí que la gran mayoría de los que están aquí estuvieron el jueves, así que vamos entonces para Hechos 14. El contexto de este capítulo es un relato adicional al progreso del evangelio entre los gentiles mediante el ministerio de Pablo y Bernabé. Eso es algo que podemos recordar del capítulo anterior, donde el Espíritu Santo habló y dijo que separaran a estas dos personas para una obra en especial que tenía Dios, ¿verdad? Este capítulo, pues, prácticamente nos sigue dando continuidad de este progreso que tienen ellos, así es que esto va en aumento, esto no es para estancarse. Y desde ese primer momento que ellos estuvieron, esto pues se hizo y se debe seguir haciendo, no podemos quedarnos estancados, amén. Yo voy a pedirle a los muchachos, antes de seguir con el capítulo 14, que estamos hablando de aumento, de crecimiento, de expansión, de alcance, y yo traje gráficamente, más o menos, según van pasando los capítulos hasta el capítulo 14, las áreas que estas personas han dado, porque vemos en la Biblia, vemos Derbe, vemos Iconio, vemos Antioquía, vemos otras cosas y las veo, pero me gustaría que las pudiéramos ver en el mapa. ¿A qué extensión estamos hablando físicamente? Pásame a la número 1. Ese es el mar Mediterráneo. Ese mar Mediterráneo está prácticamente rodeado todo por tierra, por diferentes países, pero aún así pues se le llama mar. Del mar Mediterráneo viene del latín mar Mediterraneum, cuyo significado es mar en medio de las tierras. Tiene una gran importancia política como salida marítima para los países. Todos esos países que están alrededor, sobre todo los del oriente, utilizan ese acceso a llegar al mar para poder salir a diferentes partes del mundo. En la profecía de Ezequiel se dice que en el mar grande, que así es también como se le llamaba, iban a haber muchos peces. Estas aguas recientemente se halla un coral excelente y abundancia de esponjas y más de 400 variedades de peces. O sea que la profecía se cumple y eso es actualmente. En Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, porque eso era lo que se llamaba. Estamos hablando de esta parte que está a su derecha, y si ven, déjame traerme por aquí, esta es la parte de Israel, y Dios le estaba hablando, diciéndole que ellos iban a hacer desde esta parte del desierto hasta el mar completo. Esa era la parte. Y hay partes en la Escritura donde se le habla también a las personas en base a territorio, usándolo como referencia. Esto también lo podemos ver en Deuteronomio 34, que dice: todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manaset, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, que están refiriéndose a ese mar, o por lo menos a la costa. En Josué dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. O sea que estábamos viendo que desde el Antiguo Testamento ya este mar se usaba como referencia, y quien iba a decir que después de tantos años pues iba a usarse para empezar a evangelizar. Vamos al próximo slide, donde aquí empezamos a ver el primer sitio, en el capítulo 2. Esto surge entre medio de los años 30 y 35. Ahí en Jerusalén fue que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Ahí también Pedro empieza a predicar, eso sale en el capítulo 2, pero se complica la cosa. Entonces Pedro y Juan, en esta complicación, Pedro y Juan pues tienen que ir al concilio. Esto ustedes lo pueden ver y lo escuchamos en el estudio del capítulo 2. Vamos al próximo slide. De ahí brincamos al capítulo 8 y ve cómo siguen apareciendo sitios. Esto ocurre como alrededor de 36. La muerte de Esteban, fue en el final del capítulo 7. Y
Saulo persigue a la iglesia y como resultado fueron esparcidos a Judea y Samaria, que son los que están apuntaditos ahí. Felipe y el etíope van al sur de camino a Gaza. Esa es la Etiopía. Yo puse la fecha aquí, la voy a dejar porque Etiopía quedaba por acá abajo. Y esta persona venía caminando por aquí y fue cuando Felipe pues se lo encontró y le habló. Puse la flechita de Etiopía porque según el estudio que nuestro hermano Orlando nos dio, esa persona también en Utopía tiene que haber hablado. Así que lo puse ahí como parte de la extensión. Vamos para el próximo slide, que pasamos al capítulo 9, donde Saulo en Damasco, que pues allá arriba es convertido, y luego predicó ahí donde también tuvo que escapar. Querían matarle los judíos. En el mismo capítulo 9, de ahí bajó a Jerusalén otra vez y luego lo llevaron a Cesarea. Si pueden pasar el próximo, a Cesarea, y Cesarea fue llevarlo a la costa para entonces llevarlo a Tarso. En el mismo capítulo 9, la próxima, ahí entonces no es Saulo, sería Pedro. Pedro va a Lida y le vieron todos los habitantes de Lida y Sarón. Eso está en el versículo 35 del capítulo 9, los cuales se convirtieron al Señor. Y de ahí pues Pedro pasó a Jope, que está más abajito, que es lo que pasó con el milagro con Dorcas. Todo esto lo hemos escuchado en los estudios. De ahí brincamos al próximo capítulo 11 y se siguen apareciendo puntos. Esta vez sale Fenicia, Chipre y Antioquía. Quizás podamos ver aquí, pues en la pantalla se ve grandísimo, en la computadora yo lo veía tan pequeño, pero todos ven la isla de Chipre ahí. Y la isla de Chipre creo que es un 25% más grande que Puerto Rico. Así que imagínense toda esa área. Yo estoy seguro que si ustedes lo mandan a ir de Mayagüez a Fajardo a pie, es bastante grande, así que imagínate esa distancia. Que lo tengan de referencia. Pasamos al capítulo 13, a la próxima. Ahí Bernabé y Saulo van a Chipre y de ahí a Salamina y a Pafos, que están en la misma islita. Pablo y Bernabé van a Antioquía de Pisidia, que está arriba. Hay otra Antioquía que queda al lado de acá. Y quedan bien. La Antioquía de Pisidia está arriba, lo ven arriba en el medio. Y la otra está para el lado de acá, pegado a la derecha. Quedan bien lejos para tener el mismo nombre. En el capítulo 14, que es el que vamos a hablar, ahí estamos hablando de Listra, Pergue, Atilia y Derbe e Iconio, que están ahí. Si vemos, pasamos a la próxima. Todo eso que estamos ahí, empezamos desde que ellos recibieron el Espíritu Santo hasta este capítulo 14, que lo estoy incluyendo esas localidades. Eso pasó entre los años 30 y 35, que hay de 15 a 20 años de diferencia, y ustedes dirán, se tardaron tanto. Bueno, tienen que considerar que ahí no había transportación, ahí no había internet, ahí no había nada de comunicación. Todo eso era a pie, o podían también irse a pie, o tenían la alternativa de irse a pie. O sea, todo esto, esa distancia, pues, se considera increíble para haberse hecho sin medio de transportación y el modernismo que tenemos ahora. Y cubre una cantidad grande. Yo marqué los puntos de las ciudades, pero según lo que hemos visto en los estudios, se hablaban en esas ciudades y se esparcía. O sea que si nosotros cogemos todo ese círculo y los ampliamos, pues tenemos un gran alcance. Diga conmigo, alcance. Alcance. Y solamente vamos por el capítulo 14. Amén. Pues quise traer eso para que podamos poner en contexto físicamente todos estos sitios que están hablando y cómo. Una cosa bien curiosa con todo esto, que el 90%, yo creo que el 95% de estos brincos fueron causados por confrontaciones, por problemas que tuvieron, enfrentamientos que tuvieron. O sea que todas estas cosas, todos estos brincos que tuvieron que hacer y salir para allá fueron causados por molestia, por incomodidades, por rechazo, porque
ellos llevaban la palabra y había mucha gente que la recibía, pero también había gente que estaba en contra de ellos. Y vamos a ver en este capítulo de hoy varias cosas de las que tuvieron. La estructura del capítulo se puede dividir en 4 partes. La número 1 es la predicación y división en Iconio. Número 2 es milagro y confusión en Listra. Persecución y perseverancia y el regreso y fortalecimiento de la iglesia. Vamos entonces a empezar a leer el capítulo 14, que yo me imagino que ya todo el mundo lo tiene. Y dice, me tengo que quitar las gafas. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Aquí pues vemos que inmediatamente después de ellos llegaron ahí y rápido hubo un confrontamiento. Pero mira, me gusta cómo empieza esta parte del capítulo, porque dice, ellos entraron juntos. Esto pues implica que estaban de acuerdo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Los líderes de la sinagoga del capítulo anterior que estaban en Antioquía, acababan de expulsar a Bernabé y a Saulo, pero ellos fueron a otra ciudad y pudieron haber dicho, déjame cambiar la estrategia pero nosotros somos así especiales, vamos a cambiar la estrategia a ver si... No, ellos tenían un plan claro y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en todos estos sitios porque es a lo que se nos ha mandado, amén. Pero cuando llegaron a Iconio empezaron de nuevo, ¿no? con nueva fuerza, pero con lo mismo. Como le dije, la palabra juntos implica de la misma manera o del mismo modo. Es esto de estar juntos, no solamente estando juntos, sino estando pensando en la misma manera, es importante para llevar un mensaje. Y podemos darle varios ejemplos de personas que entienden que nos están hablando y uno está diciendo una cosa, el otro otro, y el mensaje nunca llega. Al contrario, tú creas, cuando tienes doble mensaje, tú creas división y ni siquiera simplemente las personas te están escuchando. No hay un mensaje claro. Sé que es importante que cuando se menciona juntos es que andaban en una misma cosa. Entraron a la sinagoga. Esto era la palabra sinagoga, voy a hablar un poquito de esto. La palabra sinagoga era un sitio de reunión de tipo religioso. De hecho, no hay una estructura que diga las sinagogas son tanto por tanto, tienen que tener esto como cuando definen el templo. La sinagoga era cualquier sitio que se pudieran reunir y que sí, lo que sí estaba establecido era qué era lo que se hablaba allí, por lo menos en la sinagoga judía. Otra cosa que es bien importante es que habían otras sinagogas, por eso es que la palabra dice la sinagoga de los judíos, porque habían otros tipos de grupos de personas. La historia señala que la práctica de reunirse en la sinagoga viene desde que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Y como en ese tiempo el templo estaba cerrado, los creyentes tenían que conseguir un sitio donde reunirse. Muchas veces eran clandestinos, otra era, pues vámonos para tal sitio y se reunían ahí. Y ahí hacían todo lo que tenían que hacer, como leían la palabra, hacían se explicaba, hablaban a las otras personas y eso hacía que las personas que fueran a la sinagoga fueran a darle el mensaje de lo que habían leído.
En la época de Jesús y el Nuevo Testamento, las sinagogas se habían convertido en algo común. Esta palabra sinagoga se menciona en el Nuevo Testamento como 60 veces. Pablo y los demás apóstoles utilizaban la sinagoga en cada sitio que llegaban. Me imagino que ellos llegaban donde está la sinagoga o ya sabían, iban directo ahí como punto de partida y ahí podían seguir haciendo su obra. ¿Por qué? Porque era el sitio donde se reunían para leer la palabra y era donde ellos primero iban para usarlo como punto de encuentro. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, eso lo dijo nuestra hermana Ashley la otra clase, que era tanto los judíos como también los gentiles, porque la palabra estaba que se tenía que evangelizar para todo el mundo. Y hablaban con denuedo. El denuedo viene derivado del griego parresía y denota libertad de expresión y convicción. En el lenguaje teológico esto significa valentía, audacia y confianza inquebrantable, impulsada por el Espíritu Santo. Tremendo definición de la base teológica. Esto es para predicar el Evangelio y obedecer a Dios a pesar de las oposiciones, amenazas o temores. Con denuedo es la única forma que ellos podían soportar seguir este camino. ¿Por qué? Porque como dijimos, a donde quiera que se metían había oposición. Sí, había mucha gente que se convertía, pero había oposición. Y no sé, cuando nosotros nos pasa en algunos trabajos, algunas veces que tres que están en contra hacen más ruido que 40 que están. Y es increíble. De esos 3 o 4 hacen, pero si lo que son 3 o 4 lo que están haciendo. Y los demás estamos de acuerdo, sí, pero estos 3. Y pasa. Amén. Esto de que hablaron de tal manera que ellos estaban seguros de sí mismos, y no solamente seguros, sino seguros de lo que estaban hablando. Ellos estaban hablando creyendo. Esto es como el vendedor. Yo uso siempre el ejemplo del que vende olla. No hay un mejor vendedor de olla que aquel que se llevó una olla para su casa y cocinó en ella. Y sabe qué guisos se pueden hacer, qué no se puede hacer, cuánto hay que darle, y sabe y sale a vender un producto porque él lo probó y sabe que está bien. Toda pregunta que le hagan, él va a decir, no, yo te aseguro a ti, yo te garantizo a ti que tú cocinas con estas ollas, no vas a volver a usar otras ollas. ¿Eso no se acuerdan ustedes de cuando Jesús le dijo, si tú bebes de esta agua, jamás vas a volver a beber de otra agua? Esto era lo que pasaba a estas personas cuando hablaban, porque ellos hablaban de lo que habían vivido, ellos estaban convencidos. Ya le dije cuál era el significado. El hecho de que los judíos y griegos recibieran el mensaje da a ver de que Pablo y Bernabé hablaban lo mismo para ambas personas. ¿A quién le estamos hablando? ¿A los fulanos? Pues déjame hablarlo de esta forma. Pues no, llegaron los prensejos, pues ahora hay que hablarle de esto. Ellos tenían que llevar el mensaje tal como se les fue dado, no importa si eran blancos, negros, chiquitos, grandes, de Guaynabo, de Ponce, de todos tenían que recibir la misma instrucción. Amén. Yo me imagino que ellos iban a un sitio, allá pues predicaban con denuedo, escuchaban a los muchos que estaban creyendo, también aparecían los 4, 5, 6 o 7 que no creían y formaban la bulla, pero esos eran los que eran hostiles también y tenían que salir huyendo y llegar a otro sitio y empezar otra vez. Eso de alguna forma le daba una especie como de refrescarse un poquito, decir, porque acabo de salir de esto y lo que no esperaban es que también eventualmente ahí va a pasar. Pero aquí la palabra nos habla que Pablo se sentía inclinado a quedarse muchas veces porque él encontraba que era necesario, a pesar de la oposición, que la palabra fuera llevada sin ninguna distorsión. Es como mi esposa dice, yo le estoy dando una clase a mis estudiantes. Yo quiero estar segura de que lo que le estoy dando es lo que es, que ellos entiendan
lo que estoy viendo, porque yo estoy seguro que si ella ve que ellos no están como que, ella va a buscar la forma de explicarle para que entiendan. Y quizás lo que ella decía, pues en 5 minutos yo hablo esta parte, pero cuando se da cuenta que tiene que seguir explicando hasta que ya no encuentre, que el ambiente dice, mira, ya creo que ya entré en el tema, vamos para otro. Esto era lo que le pasaba a Pablo aquí. Por tanto, podemos entender que la persecución y los problemas que encontró Pablo y Bernabé era la manera en que Dios los usaba para que se salieran, para que evitar que se mantuvieran cómodos, sino que le dije, mandé a evangelizar a todas las naciones. Y está bien, se quedaron ahí un ratito, sí, a todas las naciones, se quedaban un ratito, volvieron otra vez, ya el ratito se pasa el tiempo, es el tiempo, y hay que seguir, como dice el pastor, el tiempo se acerca y tenemos que movernos rápido, ¿verdad? La manera que predicaban y motivaban a la gente era creer en el mensaje de quién era Jesús y lo que Jesús había hecho por ellos. De hecho, vemos en el capítulo Hechos que muchos de ellos repiten eso que pasó con Jesús al detalle. Yo tengo, hablando de esto, de la forma en que ellos hablaban y cómo las personas prestaban atención. Yo tengo un pequeño testimonio. Ustedes se enteraron aquí que a mi esposa se le murió un familiar hace 1 o 2 semanas y tuvimos que, yo creo que fue el miércoles pasado, no, el anterior, tuvimos que ir al entierro y parte del entierro pues hubo un servicio religioso de los familiares y después que se acabó ese servicio, pues hablaron con uno de los hermanos, que es uno de los 2 hermanos que quedan. Uno es la persona de quien voy a hablar y el otro es la mamá de Yolanda. Esa persona pues se levantó, mira, para que diga unas palabras aquí. Se levantó, lo ayudaron a levantarse, él llega allí. De hecho, se me olvidó decir, esa persona tiene 102 años. Y esa persona se paró allí, miró y dijo, ella está bien. Y yo estoy convencido de que ella está en un buen lugar. Porque para ahí voy yo también. Y empezó a hablar cómo Dios ha cambiado su vida, cómo es que Dios... Ese señor se le veía un brillo que a ti te olvidaban los 102 años. Él estaba hablando con una propiedad, con una letra, con sus esposas, con su todo, con una seguridad. Él ha vivido en el Evangelio tanto tiempo, pero verlo hablando así, con esa seguridad, con esas de que yo sé para dónde yo voy. Yo sé que esto no es para estar triste, esto hay que estar alegre, porque aquí lo importante es saber y hacer una vida para nosotros agarrarnos de la salvación. Yo me quedé bobo porque yo lo veía a él con los ojos brillosos. Por poco hay que sacarlo de allí, porque él se quedó hablando y hablando, con 102 años. Tremendo testimonio. De ahí para adelante yo lo voy a usar como un gran ejemplo de lo que es denuedo para cuando uno habla. Que Dios me bendiga, don Cayo, donde quiera que esté. Amén. Entonces, el versículo 2 que dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, algunos no solamente rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de los demás. O sea, yo no entiendo, yo no creo en eso, pues déjame también ir a hacer a los demás que no crean en eso, y también a los mensajeros, porque ellos emprendieron contra Bernabé y Saulo. Se quedaron, aún así Pedro y Saulo y Bernabé se quedaron el tiempo que fuera necesario para estar, pues como dije ahorita, para que estuvieran seguros de que por lo menos por parte de ellos dijeron, pase lo que pase aquí, queremos irnos tranquilos de que hicimos y dijimos lo que tenía que decir y de la forma correcta. Amén. Así que estas personas no estaban, no andaban en caminos color de rosa, y el mismo Jesús lo dijo, esto no va a ser, vamos a tener mucha aflicción.
A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron predicando con denuedo, dando testimonio de la palabra de su gracia y tocando las vidas de otros con el poder de Jesús. Voy a dar unos puntitos clave de por lo menos a lo que se refiere a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia tiene un poder edificador, número 1. La palabra de gracia tiene el poder de edificar a los creyentes y asegurar su herencia separándolos del pecado. Número 2. Un fundamento del Evangelio se basa en el amor redentor de Dios manifestado en la cruz y no por el esfuerzo o por la ley. Número 3, testimonio personal. Se evidencia cuando una vida pecadora y desesperanzada es transformada, cambiando pensamientos y comportamientos hacia la juventud divina. Número 4, acción y servicio. La gracia no es pasiva. Lleva a los creyentes a servir a otros y a vivir como faros del amor de Dios en el mundo. Y número 5, es una fuente de seguridad. Ante el dolor o la duda, la gracia es el ancla que sostiene al creyente, demostrando la bondad de Dios en todo momento. Esta parte del versículo 3 que habla de los milagros, dice, concediendo que se hicieron por las manos de ellos señales y prodigios, es bien claro el texto que dice, concediéndole, se les concedió que hiciesen por las manos de ellos, o sea, que hicieran señales y prodigios. Ningún apóstol pudo realizar un milagro por sí mismo. Ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de ellos, sino por una concesión especial o dispensación de Dios, como dice nuestra hermana aquí el jueves pasado, el Espíritu Santo, que era el que obraba en ella. Este poder no residía en ellos en todo momento. Es bien importante aclarar esto porque tenemos que recibir la palabra del Señor y estar dispuestos a ser instrumentos, a disponer nuestro corazón para que sea utilizado por el Señor. Porque si no, nos vamos a creer otra cosa y vamos a distorsionar la verdad. La verdad por medio del Espíritu Santo y la revelación nos es dada y es justo un privilegio que te digan a ti, tú eres el que vas a llevar este mensaje, pero lo tienes que decir como es. Amén. Y ya pues sin cambiarle una letra ni ampliarle las letras, cambiarle el estilo de fuente, tú lo dices, pero te debes sentir orgulloso de que fuiste utilizado. Y tienes que seguir orando para que Dios te ayude a tener un corazón disponible para que Él haga contigo su obra, no la tuya. Amén. Estamos claros con eso, ¿verdad? La iglesia de hoy en día necesita gente así, necesita gente y oramos, ¿verdad? Que vemos situaciones que pasan en las iglesias donde este principio se distorsiona de tal manera que es una pena que la palabra pues se pierde y se pierde el privilegio que se le está dando a la persona, a la iglesia, al pastor, a los feligreses, a los líderes para que lleven la palabra del Señor. No necesitamos personas que se crean otra cosa. Hicimos un milagro, fíjate que aquí la palabra dice que ellos hacían el milagro y la palabra dice que se le permitía a ellos hacer eso. Hoy en día pues pasa eso, pues logramos un milagro y nos tienen que buscar un escudero, cambiarnos el nombre a apóstol y que no nos juntemos con la gente y automáticamente ahí ya perdimos el mensaje, ya perdemos el propósito por la que se nos dio una palabra. Qué triste debe ser que el Espíritu Santo le habla a uno y le diga una cosa y tú vengas y lo digas. Yo escuché y el Espíritu me dijo que dijera esto, hiciera esto o no hiciera esto, porque también hay los no. Los no son bien importantes aquí, no solamente sí. Es que el Espíritu me dijo que no, como nos dijo el pastor hace poco con la relación del auto, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Pues él lo dijo con una convicción de que era ¿por qué no? Pero él espera, ¿verdad? Espera en fe. Hay que seguirlo.
Las obras milagrosas confirmaban el mensaje que ellos predicaban, la palabra de su gracia. Y eso aún aplica hoy en día. La palabra de la gracia es importante para llevar el mensaje. Y no lo podemos distorsionar porque se manifieste algún milagro o algo. No estoy diciendo que los milagros son malos. Lo que pasa es que no lo podemos usar el milagro para distorsionar el verdadero mensaje. Cuando se vieron obligados a hacerlo, Pablo y Bernabé salieron de Iconio y fueron a Listra, unos 30 kilómetros de distancia, y a Derbe. Su perseverancia entre las dificultades en Iconio no significaba que ellos se iban a convertir en mártir. O sea, que ellos pusieron presión hasta donde pudieron, pero dijeron, espérate, no, hasta aquí llegamos, hay peligro, estamos en las manos del Señor y vamos a seguir para el próximo sitio. Fíjate, no habla aquí que tuvieron una dificultad y se escondieron, sino que tuvieron una dificultad y fueron para otro sitio. En Hechos 14, en el 14:4, versículo 4, es la primera vez que a Pablo y a Bernabé son llamados apóstoles. Pablo usó este título para sí mismo con frecuencia en sus cartas. Vamos a leer del 8 al 10. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y este saltó y anduvo. Pablo y Bernabé se registra que hicieron obras milagrosas. Entre ellas está esta también. Pero sin embargo, ellos nunca viajaron ni se les conoció como hacedores de milagros. Su meta principal siempre fue predicar el evangelio. Y fíjense que este era el orden. Predicaban y a veces pasaban milagros, no al revés. Llegar ahí para como crear la expectativa de la gente. Vamos para allá a ver qué milagro hacen. No, ellos llegaban y sabían que iban a hablar. Y en ese ámbito, si Dios se placía de dar un milagro, pues pasaba. Fíjense lo que pasa con el cojo. Este cojo dice que era de nacimiento, o sea, que no sabía lo que era pararse sobre sus pies. Y esta persona escuchó a Pablo predicar, escuchó. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Y tuvo fe para ser sanado. O sea que este hombre, imposibilitado de los pies, hizo la transición importante. Y yo me pregunto, ¿qué transición importante necesitamos hacer nosotros en esta vida que llevamos, verdad? Son muchas las cosas, pero según esta parte del capítulo, es importante escuchar, y escuchamos obviamente la palabra de Dios, pero también la tenemos que creer, porque yo la puedo escuchar y no creerla, pero tenemos que escuchar, tenemos que creer que es palabra de Dios, de dónde viene, y esperar en fe. Son tres cosas que este cojo hizo. Él escuchó, él creyó y esperó en fe. Lo que pasa es que esperó, se le hizo bien rapidito porque ahí mismito estuvo el milagro. A nosotros pues no todas las veces es tan rápido, pero sí es bien importante que parte de escuchar y creer es esperar en fe de que va a suceder. Amén. Y así es que Dios hace lo imposible posible. ¿Cómo? Pues si escuchamos, si creemos y esperamos en fe, Dios va a hacer lo imposible posible. Hermano, usted no sabe el problema que yo tengo en mi familia, pues ¿sabe qué? Hay que escuchar, hay que creer y hay que esperar en fe. Tengo mi situación económica grave, tengo problemas con mis hijos, con lo que sea, pues hay que escuchar, hay que creer y hay que esperar en fe. No hay excusa para eso. Si usted de verdad se desanima en esto, pues entonces no escuchó. Con una que usted no escuche, daña las otras dos. Si usted no escucha, no cree. Si no cree, pues no puede esperar en fe. Entonces, las tres cositas van unidas. Y eso fue el testimonio de este cojo para que el Señor lo salvara. Hablan
cuando estamos hablando de relación de Pablo, porque Pablo vio en él ese interés e inmediatamente Pablo soltó una palabra. Pero los estudios dicen que Pablo pudo en ese momento, como en otras situaciones, contaba con el don de discernimiento de que Dios quería sanar a esa persona. Y por eso se atrevía a hacer las cosas como las otras personas. Jesús hacía lo mismo. Jesús no iba a hacer nada que vaya en contra de lo que el Padre le haya dicho. Por eso que él hablaba con seguridad, porque quizás ya el Padre le dijo, vas a levantar a y lo hacía. Había estas cosas. Pero Saulo tenía algo bien importante, tenían ellos y los discípulos algo bien importante, es que no se dejaron aprovechar de esto de los milagros, de estas partes. Aunque muchas veces cuando lo hacían, sabían que era de parte de Dios y que la palabra pues llegaba más exacta. No hablar por hablar, no hacerse el héroe. Vamos a ser instrumentos. Es mejor, si vamos a animarnos y que nos dé algo de ánimo, algo por los sentimientos como hablamos, que sea para ser instrumento. Úsame, Señor, aquí estoy. Qué bueno que me siento honrado de que me usaste para hacer esta cosa, pero sabemos que fuiste tú. Tú eres el que hace las cosas y puedes hacer muchas cosas más. Amén. Seguimos leyendo en el 11. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dios bajo la semejanza de hombres ha descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Qué jebulú, ¿verdad? Eso acá es como un jebulú brutal lo que se formó ahí. Estas personas vieron un milagro increíble y rapidito pues lo que pensaron fue que esto era otra cosa. O sea que a pesar de que escuchamos que habían recibido la palabra, el concepto de Dios no lo tenían muy claro, porque todavía seguían pensando en los suyos, ¿verdad? Por tanto, era lógico que ellos pensaran que Pablo y Bernabé eran como dioses. En la mitología griega, en esa parte de donde ellos estaban, era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana, aunque no siempre lo hicieron por el bien del hombre. Esto está hablando en la mitología griega. Y en la mitología griega, esta gente donde ellos estaban tenían una leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio bajaron a la tierra y se hicieron pasar por humanos, pero se dieron cuenta que la gente los estaba pichando, como podemos decir, ¿verdad? Acá los estaban ignorando, no encontraron ningún afecto sobre ellos. Solamente 2 ancianos no lo hicieron. Eso es la leyenda griega en ese lugar que dice. Ellos con ira pues desolaron el pueblo y solamente dejaron a esos 2 ancianos. Y de ahí es que muchos estudios y teólogos dicen que ellos pues rápido pues consideraron a estos 2 personas como que eran Júpiter y Mercurio. Pero como le dije, estos son leyendas que pasan, pero este pueblo tenía muchas costumbres griegas. A Pablo le llamaban Mercurio porque Mercurio era conocido como el mensajero de los dioses. Y así que tuvo sentido que para ellos, pues, Pablo le dijeron Mercurio porque era el que más hablaba. Y a Bernabé, que era el que ejercía un poquito de autoridad en el orden y esas cosas, pues entonces se lo consideraran como Júpiter. Algo que me di la tarea de buscar es que ellos dicen, ellos usaron una lengua licaónica para decir unas cosas y el texto demuestra que Bernabé y Saulo estaban como que sorprendidos porque ellos tienen que haber escuchado las personas hablando en lengua. Ellos vieron algo diferente a lo que pasó en Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar lengua, que la palabra dice que hablaban de diferentes partes, pero estas no la conocían. Y es que esa lengua, me puse a averiguar, ese tipo de lengua era más que de esa región.
que prácticamente no salía de ahí. Por eso pues ellos, entonces estaban ellos hablando en sus cosas ahí y Pedro, Saulo y Bernabé, ¿qué es lo que está pasando? No fue hasta que salieron y vieron todo el revolú que estaban formando que dijeron, espérate, esto no es lo que, esto está yéndose demasiado de lejos. Entonces, en el 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. O sea que quizá podamos ver el texto que dice, ellos trajeron becerros y todo, pero por lo que veo aquí era casi un carnaval lo que estaban haciendo allá afuera. Y esto pues, como con a Pablo y a Bernabé, pues esto me imagino que estaban por dentro, que hervían en sangre. Dice que rasgaron sus vestiduras. Esto lo hacían los judíos como significando rechazo, que eso no funcionaba. Y sobre todo, dice que esta reacción instintivamente judía se hacía hacia la blasfemia. ¿Se acuerdan cuando llevaban a Jesús, que lo estaban entrevistando en las autoridades y Jesús decía algo? Ellos creían que era una blasfemia y se rompían la ropa. También pasaba con la situación de duelo, en duelo también pasaba, pero la más distintiva de los judíos era eso, porque encontraban que era una blasfemia y para ellos la blasfemia eso era una cosa increíble, tanto que lo hacían, pero para ellos era increíble, ¿verdad? Pero Pablo y Bernabé no era solo un inconveniente que se les llamara dioses, también a ellos lo consideraban una blasfemia, por eso fue que hicieron eso. La vanidad, dice, tienen que convertirse de estas vanidades. Vamos a definir un poquito lo que es de vanidad. La vanidad es el afán excesivo de ser admirado, basado en un orgullo desmedido por los méritos propios o apariencia física o las habilidades. Como forma de soberbia implica presunción, arrogancia y a menudo la necesidad de ocultar inseguridades tras una imagen superficial. O sea que Pablo le tiró duro con esa palabra que parece sencillita, pero eso para que vean lo que significa y el impacto que estaba haciendo en ese momento. Así que era necesario que Pablo lo dijera para que ellos vieran a dónde se estaban haciendo y que vieran que nosotros no estamos, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo para nada con eso que es lo que estaban haciendo. Ellos tenían que apartarse de eso. La intención era clara, ellos no podían permitir que Jesús fuera uno más que se añadiera a esos dioses. Ellos querían presentar a Jesús como el único Salvador y como lo único. Por eso es que, a diferencia de otras veces que Pablo hablaba la palabra contra ellos, aquí no usó ningún texto ni le habló de la palabra. Aquí le habló con cosas bien tangibles, como que el Dios que inventó la lluvia, que inventó la tierra, que inventó todo lo que hay en estas cosas, con esas cosas tangibles. Él lo dijo bien claro porque ellos tenían dioses para cada cosa. El Dios del trueno, el Dios de la lluvia, de la tierra, de la fertilidad. Y Pablo tranquilamente le estaba hablando con las cosas sencillas. Nosotros le estoy presentando el Dios que creó todo, el Dios que te creó a ti, el Dios que creó la lluvia, que hago esto, que son cosas que de todos nosotros estamos siendo beneficiados. Y aún así se formó un revolú ahí que no cuajaba para nada con lo que ellos. Esto para mí, en lo que yo he leído, en lo que hemos estudiado aquí de hecho, ha sido una de las cosas como que más
a pesar de la muerte de Esteban y esto, que son cosas trágicas, pero a nivel de enfrentamiento, esto ha sido como algo espiritualmente bien fuerte, de las cosas más fuertes que yo he escuchado en lo que hasta donde hemos llegado aquí en el capítulo 14, ¿verdad? Entonces, vamos al 19 y al 20. La persecución sigue a Pablo. No le basta con haber tenido persecución y enfrentamiento ahí. También desde la vieja guardia de donde venían, también allá lo seguían. Tenía seguidores y no eran de los buenos, eran personas malas y los vamos a ver aquí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, que era donde estaban antes, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes. Entonces vinieron los judíos, que fueron los mismos que habían formado el revolú donde ellos estaban antes. ¿Cómo le llaman eso? Tenían unos fanáticos de forma negativa. Allá vamos, en vez de aplaudirlo, le vamos a formarle la contraria para buscarlo. Algunos de estos perseguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas solo para hacerle la vida de cuadrito al pobre Pablo. Eran dedicados adversarios de Pablo. Fíjense que parte de este odio que le tenían a Pablo era que Pablo era de los de ellos. Pablo era de los que hay que hacerlo y perseguía. Entonces ahora de momento lo ven cambiado. Estaban extra crispy, estaban con esto. Todas las situaciones que se siguen sumando, ¿verdad? Aquí. Estos incitaron a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé y lo instigaron a lapidación, que eso es lo de apedrearlo. Esto de apedrearlo no es una amenaza. Una amenaza, quizás yo le pueda hacer que yo, pero no la tiro, pero él lo tiraron. Si se lo llevaron fuera de la ciudad creyéndolo muerto fue porque le dieron duro. O sea, esto es, el coraje era fuerte. Y sin embargo, fue apedreado, incitaron a la gente que estaban ofreciéndole sacrificios y haciéndole el carnaval allí de que eran dioses, y en cuestión de nada ya les cayeron a pedra. Eso fue nada. Eso es para que usted vea que lo que el enemigo hace no tiene fundamento, no, contra el poder de Dios no tiene victoria, ¿sabe? Todo se desvanece, todo se desvanece. Es peligroso para cualquier líder espiritual cultivar o permitir cualquier tipo de adoración heroica. Su admiración por el milagro y el deseo de honrar a Pedro y a Pablo se le fue, como dijimos, en nada. Y habiendo apedreado a Pablo, tenemos que detenernos un poquito aquí porque según los estudios dicen, de hecho, si lo sacaron de la ciudad muerto es porque lo hicieron muerto. Aquí no lo registra, pero según todo lo que aparece aquí entre medio de las líneas del texto, si lo dejaron afuera de la ciudad como muerto es porque él estaba, para mí yo lo vi, estaba muerto, por lo menos no se estaba moviendo, no estaba respirando. Pero fíjense que rapidito habla aquí que los apóstoles lo rodearon y no fue para llorarle. Algo hicieron esa gente allí, oraron al Señor y entre líneas podemos ver que aquí ocurrió un milagro. No aparece así escrito en el texto, pero si atamos los cabos podemos entender que algo pasó con Pablo. ¿Ok? Fíjate que dice, pero rodeándole los discípulos juntos, de acuerdo como ellos empezaban y llegaban. Cuando Pablo escribió más tarde, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, eso él lo dijo en Gálatas, tal vez pensaba en las cicatrices que había dejado este incidente. Porque tiene que ser molido a pedra, tiene que haber dejado algunas marcas. Ciertamente más tarde se refirió a esta lapidación, entre otras cosas, en 2 Corintios 11:25. Ha sido sugerido que la visión celestial descrita por Pablo, si quieren apunten, eso está en 2 Corintios 12, ocurrió durante este ataque. Esto es posible, pero es solo una conjetura. Pero
Acuérdense que hay que considerar que Pablo estuvo cuando apedrearon a Esteban, y él estaba ahí participando de eso. O sea que en algún momento él puede haber pensado, wow, yo estuve viendo lo que hicieron y mira, ahora me lo hicieron a mí. Y yo lo vi allí al hombre tirándole piedra, pero no es lo mismo recibirla, ¿verdad? Wow. Entonces, ¿pero qué pasa? Fue levantado, vamos a decir que fue traído a la vida y no se echó a correr. Dice que se levantó y volvió otra vez para la ciudad. Y dice, pero este cabezón, no. Él tenía un mensaje, algo. Él aprovechó la situación para hacerle estas cosas. Y dice, él no huyó de la ciudad que lo había apedreado. En cambio, inmediatamente volvió a entrar a ella. Había una gran determinación en Pablo. Había sido expulsado de Antioquía e Iconio por esta actitud viajera y estaba decidido a irse de Listra en sus propios términos, o sea, bajo el mandato de Dios. Amén. Entonces de ahí vemos que Pablo se va a Listra, se va a Derbe. Pablo y Bernabé continuaron con su trabajo, anunciaron el evangelio y hicieron discípulos. Esta parte a mí me encanta porque ellos, como yo dije ahorita, pasaban un problema y allá se metían a otro y volvían para allá. Espérate, tenemos bien claro cuál es nuestra función. Pues está bien, no es aquí, pues vamos más para adelante y más allá. Ahí, donde quiera que estamos, alguien está recibiendo la semilla. Por eso es que me encantó esto de esa imagen, porque se planta una semilla y eventualmente puede convertirse en un bosque, ¿verdad? Y si tú te das cuenta que hubo un sitio que no regaste, vas a virar. Quizá tenga las manos destruidas y dice, espérate, se me olvidó una esquinita allí que no eché, y va y echa otro poquito. Lo que no quiero es que en un futuro, adiós, ¿qué pasó ahí? No, es que ahí te olvidó echar. Ya es tarde. Así que esto era la analogía que estaba usando aquí Pablo al querer, después de ser apedreado y prácticamente muerto, yo digo que muerto, volver al mismo sitio. Vamos al 21, ya estamos acabando. Sí, yo creo que sí. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, estoy en el versículo 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Bien clarito lo dijeron, ¿sabes? Como quien dice, si ustedes se creen, aquellos que no lo han experimentado, cuando lo vayan a hacer, van a pasar tribulaciones. Así que vayan preparados y vayan claros en sus mentes quién es el que nos está enviando. Amén. Ellos decidieron regresar a Antioquía, pasaron por las ciudades que antes habían pasado. Según el mapa, ellos iban a una parte, para ir a otra tenían que volver otra vez, pero ellos aprovechaban y ver, es como si, déjame ver cómo se está moviendo la cosa donde hablábamos. Muchas veces, según dicen los estudios, ellos encontraron que había crecimiento en una de ellas, según la palabra más adelante, ellos tuvieron que establecer unas personas que se hicieran a cargo. ¿Sabes? Cuando tú llegas a un sitio y tienes que poner algo a cargo es porque está creciendo y necesita un poco de orden, porque si están los mismos, pues ellos vieron estas cosas, ¿verdad? Había una parte de la encomienda era vayan por las naciones y hagan discípulos, y ellos lo tenían bien claro con esto. Muchos cristianos necesitan confirmación de sus ánimos, así que hermano, no se moleste si vuelve otra vez alguien y le habla, ¿cómo está? Qué chévere, acuérdate que esto, no se sienta mal de que me está acordando lo mismo, porque muchas veces nos hace falta, ¿verdad? Que nos aclaren las cosas de momento. Muchos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. El caminar con el Señor no es una cosa fácil. Prueba tras prueba se necesita un alma fuerte y una fe fortalecida. Esto de que caminar con el Señor no es cosa fácil, aquí el pastor lo dice muchas veces. Pero también exhorta que no le prestemos atención a esas cosas, sino al verdadero significado que es la salvación, que se puede perder por cualquiera de estas cosas.
¿Okay? No se le da una corona de victoria a una persona que se le hizo fácil la cosa. Se le da una corona al que de verdad luchó, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, así termina esta parte, entremos en el reino de Dios. Este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. La experiencia personal de ellos, como yo les decía, ellos eran tremendos vendedores de olla. Ellos sabían lo que estaban vendiendo. Ellos en su carne, en su espíritu, recibieron de lo que estaban hablando. Por eso lo hablaban con mucha seguridad, y estoy seguro que muchos tuvieron que enfrentarle a unas cuantas personas y decirle, eso no es cierto. Porque también eso es parte de llevar el mensaje. No hay que no ser un grosero, pero mira, con permiso, pero eso que tú estás diciendo no es cierto. Eso no está, hay que aclarar las cosas. Esto es así, 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 porque hay más personas escuchando y ahí empieza a diversificarse el mensaje. Dime que no entendiste, yo te puedo ayudar, pero no, eso no fue lo que yo estaba hablando. Amén. Esto es para muchos un mensaje olvidado hoy. Esto de que tenemos que fortalecernos en la fe y muchos cristianos y muchas veces nosotros por cualquier cosita tendemos a aflojar la fe y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y nosotros la importancia que le damos es que cuando nos pasan unas tribulaciones se nos olvidan esas cosas. Y esas cosas no podemos permitir. Es cuando yo en el trabajo, le digo a mi esposa, en el trabajo algunas veces yo paso un coraje y me pongo a orar y bajo las revoluciones, entro al celular y empiezo a ver las fotos de mi esposa, de la nena, de mis nietos. Y eso baja. Asimismo, el cristiano tenemos que hacerlo con las cosas que Dios ha hecho. Wow, pero ¿qué pasó? Mira cómo estoy, me tienen a palo, que es cierto que sí lo otro, wow, pero conmigo anda el más fuerte, ¿verdad? Y Dios me ha sacado de esta y me va a volver a sacar de esta. Tengo que mantenerme enfocadito, ¿verdad? No me puedo quitar. No permita, Señor, que yo cometa un error que empeore más la cosa. Muchas veces estas cosas se hacen para provocar y sacar el verdadero tú que tú tienes, y tú dices, está bien, yo tengo un verdadero yo, pero en mí hay algo que yo necesito que ellos vean y tenemos que hacerlo. Y tenemos que practicarlo constantemente. Esto hay que hacerlo constantemente. Vemos y nos entristece muchas veces que vemos gente en los caminos del Señor que cosas que quizá para nosotros son no tan cosas sencillas, pero uno no puede entender que lo que es sencillo para ti quizás no sea sencillo para otras personas, pero hemos visto cómo han caído, han salido de los caminos del Señor, y cuando tú les preguntas, le dices, no, es que a mí me pasó esto, y tú acá pones la cara, no se la presentas así en la cara como que dices, wow, por eso. Si tú vieras lo que me ha pasado a mí, y aún ahí uno tiene que seguir perseverando, pero también uno se da cuenta que hay mucha gente que vive lleno de excusas. Y una vez el pastor predicó de eso aquí. La excusas, y si tuviste un verdadero encuentro con el Señor y con Jesús y has valorado todo lo que ha hecho por ti, créeme que es más que suficiente para tú enfrentar cualquier situación. Acordarte de los milagros, por menos que sea, por poquitos que sea, por una palabra que llegó, por una cosa, por una oración que hiciste y se te fue contestada. Esas cositas tienen que estar constantemente saliendo para que te ayuden a contrarrestar las cosas malas. Porque si no la fe se muere. Una de las cosas que me gusta de esta iglesia, que aquí yo creo que no pasa ninguna actividad los martes o los jueves, que el pastor pregunta, ¿alguien tiene algo que decir, un milagro, una visión o algo? ¿Por qué? Porque eso... Quizás mucha gente no se atreven a pasar, pero se acuerdan, sí, me pasó esto, yeah, qué chévere, wow, y lo voy a volver a hacer. Y lo peor de todo es, y lo digo peor porque Dios ha hecho un milagro gigantesco contigo. Ha hecho un milagro y lo tengo guardado, ha hecho un milagro. Y lo que te pasó es bien sencillo y te caíste.
Wow, pero mi hijo, pero mira lo que hizo, mira lo que ese Dios hizo antes, todo lo que hizo, y te me caíste en esta piedrita. Pero así somos, ¿verdad? Y tenemos que seguir orándole al Señor para que nos dé sabiduría. Tenemos el 24 y el 26, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atilia, de allí navegaron a Antioquía. Todos estos pasajes es viaje a todo lo que da. Desde donde habían sido encomendados la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y todo esto, uno lee desde el 24, tal sitio, de tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, y esas chancletas eran buenas. Esas chancletas eran buenas. En el continente se regresaron más o menos de la misma forma que llegaban. No se detuvieron en la isla de Chipre, sino que navegaron para llegar a la otra Antioquía, que era la que quedaba al lado derecho, y regresando a su congregación de origen. En esta parte, que es la última parte del capítulo, dice, y habiendo llegado, en el versículo 27, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Voy a leer esto. El éxito del evangelio entre los gentiles y la bendición de Dios que mostró que lo que Dios hizo en Antioquía no era algo único. Dios quería repetir este trabajo en todos los sitios. Eso era parte de la comisión que Jesús les dijo. El viaje había sido todo un éxito, aunque no sin grandes obstáculos, y pudimos ver, y entiendo que todo lo que falta del resto de hechos, van a haber muchas más situaciones. Nada detuvo a Jesús para llevar o sea, que ellos tenían tremendo ejemplo. Nada detuvo a Jesús del plan que se le había otorgado. De hecho, ellos mismos trataban de impedir el plan de Jesús, ellos mismos. Y Jesús le decía, no, es que eso no es. Yo tengo claro para dónde yo voy. Y ellos no podían hacer menos cuando estaban evangelizando porque su maestro les decía todo lo que había que hacer, ¿verdad? Vamos, en la conclusión, Hechos 14 enseña sobre la perseverancia en la misión a pesar de la hostilidad, destacando que la predicación del evangelio requiere valentía, requiere fidelidad, no elocuencia, concentrándose en el poder de Dios. Lecciones clave de Hechos. Vamos a el slide 14, la número 1. Dice, perseverancia en la prueba. Pablo y Bernabé continuaron predicando a pesar de las amenazas y la violencia, demostrando que la oposición no es motivo para abandonar el propósito de Dios. Vamos para la próxima. La gracia común de Dios. Pablo utiliza la revelación natural, la lluvia, las cosechas, las alegrías, para mostrar a los gentiles la bondad del único Dios verdadero, diferenciándolo de los falsos ídolos. Dios siempre dejaba saber que estaba con ellos. La próxima. Enfoque en el mensaje, no en el mensajero. Bien importante esta. Pablo y Bernabé rechazaron la adoración tras sanar a un cojo, insistiendo en que la fe debe basarse en el poder de Dios y no en la sabiduría o habilidades humanas. Próxima, número 4. Fortalecimiento de la iglesia. Tras la persecución regresaron para confirmar a los discípulos, enseñando que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, y establecieron líderes y ancianos que guiaban a las nuevas iglesias. Y la última, la número 5, valentía ante el peligro. El pasaje muestra cómo la fe se fortalece en los momentos difíciles, formando el carácter cristiano a través del conflicto y la dependencia de Dios. Qué chévere, ¿verdad? Todas esas cositas en un solo capítulo. En resumen, el capítulo subraya que la obra de Dios requiere compromiso. Y hasta el compromiso hay que ponerle prioridades, porque todos tenemos muchos compromisos. O sea, no podemos decir que el compromiso es malo, pero dentro de los compromisos también hay que poner prioridades. Hay veces que hay que fallar unos compromisos que no son tan importantes como eso. La palabra compromiso per se es una palabra buena, ¿ves? De compromiso, pero
como nosotros somos cristianos, somos del reino de Dios, estamos viviendo en una tierra, aquí en un cuerpo extraño, van a haber diferentes tipos de compromisos y tenemos que tener el discernimiento de parte del Espíritu Santo de qué compromiso hacer primero y hacer los otros. Muchas veces resulta que según le das prioridad los puedes cumplir todos a la vez, pero no puedes hacer el menos importante primero y dejar el más importante para lo último, porque te vuelves un 8. Amén. Entonces, también se requiere valentía y la fidelidad de anunciar el evangelio aun cuando haya persecución, confiando en que Dios sostiene su obra y que la incomodidad, el rechazo, persecución aquí produce crecimiento, expansión y alcance. ¿Hay alguno de ustedes que cree que esto de la persecución y esto fue más que en esa época? ¿Verdad que todavía hay? Todavía tenemos persecución, todavía tenemos situaciones difíciles. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado a personas que dicen, tan pronto entregué mi corazón al Señor, empezó a pasarme esto y lo otro? Pero es porque está siendo probado, ¿verdad? Esa decisión que tomó. Vamos a ver si de verdad hiciste eso. Incomodidad, el rechazo y persecución. Todos hemos pasado por esto y lo tenemos que llevar en contexto actual porque ya lo leímos de la historia y vimos que según van pasando la historia sigue pasando. La historia están hablando de cosas que pasaron, pero tenemos que convertirlo en que eso todavía pasa. Todavía hay persecución, todavía nosotros creemos que estamos dando un adelanto en nuestra vida espiritual y nosotros mismos ponemos el pie para darle para atrás. Por eso es que hay que instruirse, hay que leer, hay que escuchar la palabra del Señor. Vamos a mirar la perspectiva, miremos estas situaciones con la perspectiva de las cosas que hemos aprendido en este capítulo y tenemos que entender y tenemos que darle cabida a la posibilidad de que esa situación, esa incomodidad que te está pasando es para que crezca. No podemos perder la perspectiva, los que somos nacidos en el Señor, que aún en las situaciones Dios está con nosotros. Eso es lo primero. Pero que esta así la ñapa también es que dice, Dios está contigo, pero también te está dejando pasar por estas situaciones porque vienen cosas grandes. Amén. Vienen otras cosas. Dios te quiere en otro sitio. Y esto no necesariamente es como la incomodidad de ellos de mudarse a sitio, de que me voy para Texas, me voy para Orlando, me voy para Nueva York. No, esto sí puede ser simplemente que tú crezcas en sabiduría, en conocimiento, en que sepas que esa incomodidad que te está pasando es para que cambies de lo que estás haciendo. Pues mira, déjame cambiar, porque esto me está pasando mucho, pues precisamente cuando cambias la forma de ser, te das cuenta que creciste. Lo puedes utilizar para ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo. ¿Sabes? El crecimiento, el alcance no necesariamente significa territorial. Es nuestro crecimiento espiritual que a la larga es el alma la que se va a salvar. El cuerpo se queda, las posesiones se quedan, pero nuestra salvación merece crecimiento, nuestro espíritu merece crecimiento y merece alcance. Amén. Esta ha sido mi clase, espero que les haya gustado. Tremendo, estuvo buenísimo. Nos mantuvo ahí bien atentos. Una tremenda clase, le damos gloria al Señor. Mire, hace un montón de años atrás se anunció que venía un hombre de Texas para una congregación y en la congregación había un muchacho que era impedido y él constantemente decía, yo lo voy a levantar, yo lo voy a levantar. Y cuando llegó el día de ir a predicar, las expectativas de la iglesia, la gente estuvo orando y ayunando porque la expectativa era que el chamaquito iba a salir caminando. Después que predicó, que oró por todo el mundo, la excusa de todo el mundo. El Señor me dijo que no era el tiempo. Llevó un montón de tiempo endiosándose de que él tenía el poder del Espíritu Santo y que ese muchacho iba a caminar. Si Dios en algún momento te ha usado, no creas que todo el tiempo
vas a estar como un milagrero sanando gente. Hay momentos, ¿verdad?, que Dios te va a usar para que pasen algunas cosas. Eso es igual que los que están orando, que están orando por ti, te ponen la mano en la frente y te quieren tumbar. No sé si a usted le ha pasado. Porque en una ocasión oró y una persona cayó. Pues ahora te quieren tumbar, ¿ves? Y tú ahí le no, que yo quiero que tú vayas para el piso porque yo tengo el poder. No, eso no eres tú, es el Espíritu de Dios. Amén. Que el Espíritu de Dios es el que hace todas estas cosas. Y abuelo de pájaro, porque como yo sé que ustedes van a hablar de esta clase, porque esta clase estuvo maravillosa, pero Pablo no murió. Ellos lo hicieron como si estuviera muerto. Pablo estaba como inconsciente. ¿Sabe? Que cuando usted hable, no, que en la clase dijeron que Pablo murió. No, Pablo no murió. A Pablo lo apredraron y ellos pensaban que estaba muerto, porque tenemos que ser fiel al texto. Porque te coge otro por allá y te dice, pero ¿dónde tú dices que Pablo murió? No, Pablo no murió. A Pablo le dieron una catimba, le dieron 2 o 3 pedras, cayó consciente, lo sacaron fuera, los apóstoles estuvieron con él, oraron, lo curaron y se levantó. Estaba inconsciente. Amén. El sábado por la mañana, los matrimonios, vamos a estar en Ponderosa.